Vamos a hacer un resumen de lo más importante que le estaremos informando esta mañana de manera totalmente ilegal, fuera de la legalidad. Es un delito lo que hizo el día de ayer el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum con el que formalizó la instrucción a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Gobernación para suspender la aplicación de la ley vigente en materia educativa. El documento establece que la SEP administrará las plazas para evitar que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de normales públicas. Reinstalará a los educadores cesados por la aplicación de las evaluaciones que ya califican el memorándum como punitivas. La Secretaría de Hacienda controlará la nómina para impedir prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción. La Secretaría de Gobernación gestionará la pronta libertad de maestros y luchadores sociales que hayan sido encarcelados por oponerse a la reforma. Además, se indemnizará a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores. En el memorándum, el presidente llamó a los maestros a mantener el diálogo, impedir la confrontación y buscar una salida negociada. ¿Por qué digo que es ilegal? Porque un memorándum simple de un presidente de México no puede ir y derogar de facto una ley. Las leyes tienen que seguir un protocolo legislativo para ser parte de la Constitución y un simple memorándum no puede acabar. Olvídense el contenido de lo que ordena y no puede un memorándum acabar con una ley establecida porque ese es un acto de autoritarismo. Y mira, fíjate que llama la atención, la Suprema Corte de Justicia no es un ente que pueda pronunciarse, ni mucho menos los ministros de la Corte, aún en retiro, generalmente siempre guardan silencio. Y ayer José Ramón Cosío, ministro que acaba de salir hace unas cuantas semanas, de plano no se aguantó y sacó un tuit diciendo: acabo de leer el memorándum recién emitido por el presidente, carece de fundamentación y motivación, no se cita una sola norma jurídica, es autorreferente en cuanto a su autoridad, fácilmente impugnable jurídicamente, es lo que dice el ministro. Como diciendo, eso lo tira cualquiera. Eso lo tira cualquiera. Lo que llama la atención, Pedro, y ayer se decía, ¿es un presidente Andrés Manuel López Obrador solo en Palacio Nacional? ¿O es un presidente mal asesorado desde el punto de vista jurídico? O le vale, ¿no? Porque si no, estamos hablando ante un presidente que quiere hacer lo que él desee sin ningún tipo de límite. Bien valdría la pena que Julio Scherer, en vez de estar haciendo, él es el consejero jurídico, grilla en los pasillos de Palacio Nacional, pues estuviera asesorando a un presidente que hoy está ante una de sus más grandes fracasos en materia de política en nuestro país, de política interna. La Suprema Corte de Justicia seguramente le va a tirar este memorándum y va a quedar como un presidente que no puede hacer bien las cosas, Pedro. No sabe. Además, miren, aquí fácilmente, como decía el exministro Cosío, se promueve una acción de inconstitucionalidad y se va para abajo el memorándum. Miren, un memorándum, algo que se le ocurra hoy a un presidente, no puede ir en contra de una ley establecida. Esa es la parte ilegal que les digo que no guarda el presidente las formas. Esto es muy peligroso, porque este puede ser el prolegómeno de lo que el día de mañana será un presidente autoritario. Posteriormente, en un video, el Ejecutivo Federal reiteró que no se aplicará la reforma educativa del sexenio pasado mientras se define en el Congreso la promovida por la actual administración, y dijo: ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Hubo un gobernador de Virginia que fue un constitucionalista
cuando se lanzó Estados Unidos hacia la revolución que trajo por consecuencia la conformación de la Unión Americana. Se llamaba Patrick Henry, fue 2 veces gobernador de Virginia. Y tiene una frase que dice: la Constitución no es un instrumento de gobierno para controlar al pueblo. La Constitución es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno. Es decir, es la herramienta que tiene el pueblo para controlar, para dar fe de que lo que se está haciendo en términos de ley es en términos legales. De otra suerte, estaríamos aquí viviendo lo que estamos empezando a vivir, que es un gobierno de ocurrencias. Miren, aquí en este comentario no estamos defendiendo a la reforma que el presidente pretende desconocer. Ese es otro tema que se pone aquí aparte. Aquí de lo que se trata es de evitar que un presidente de México, porque un día se le ocurre, de repente mande un memorándum y eche abajo una ley por sus tanates. Oye, Pedro, y ahora, si el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación y el secretario de Hacienda ¿acatan? Están, vamos hacia el otro lado, están desacatando a la Constitución Te mexicana. la voy a poner de esta manera. Están haciendo un acto delincuencial. Claro, por es supuesto. un delito. Es un delito. Es un delito. Es decir, si estas 3 secretarías de las que cita Beto obedecen al memorándum del presidente, cometen un delito grave. Oye, y caótico también el video que ayer muestra Andrés Manuel López Obrador. No es que se haya grabado mal por parte de nosotros, sino que el presidente, sin cuidar su gente de comunicación no le cuida el cuadro, como decimos en la jerga de producción, pues muy mal acomodado Andrés Manuel López Obrador, y con el organillero al lado. Se ve que está bajito de su oficina, pues apenas se escucha. Entonces, creo que lo caótico de esta decisión empezó desde el video. Es una filmación costumbrista. Exactamente. Eso es lo que tú no sabes, que es lo que están tratando de hacer es, pues, en aquella época todavía había. Es que él ya habla para la historia, ¿no? Sí, ya, claro. ya no habla para los cuates. Cintia López Castro, secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, aseveró que la decisión del presidente es el primer paso hacia una dictadura. Sostuvo: el presidente no puede invadir las funciones del Poder Legislativo ni pretender hacer reformas constitucionales con su pluma y en un memorándum. Lamentamos mucho que usted no se sepa las atribuciones que tiene y que no puede invadir funciones. Así que la reforma educativa del 2013 sigue vigente. No engañe más a los maestros y mejor póngase a estudiar cuáles son las funciones de un presidente de la República, porque su memorándum no tiene efecto. No tiene efecto, es decir, su memorándum no tiene por qué ser obedecido. Al calificar la instrucción presidencial de suspender la reforma educativa como una usurpación de funciones legislativas y un atentado a la división de poderes, el PAN, el PRI y el PRD en la Cámara de Diputados dicen que la medida es jurídicamente insostenible y alertaron que aquellos funcionarios que la acaten incurrirán en, lo que decíamos, responsabilidades administrativas, políticas y hasta penales. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en San Lázaro, anticipó la promoción de acciones legales, desde amparos, denuncias penales, acciones de inconstitucionalidad, hasta juicios políticos y de procedencia o desafuero para combatir la disposición que manda el presidente. Fíjense, hasta desafuero, O sea, podrían intentar desaforar al presidente de la República por esta acción de inconstitucionalidad que está lanzando a diestra y siniestra. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, urgió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a alcanzar un acuerdo antes del 30 de abril para que no quede ni una coma de la reforma de Peña Nieto y que todo esto sea erradicado. Pues ya, ¿para qué la hacen si el presidente ya tomó la decisión? Agregó que ahora toca a los maestros asumir una victoria histórica por sus derechos. Pobrecito de Mario Delgado, de veras que lo que es ser esbirro. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reclamó que el memorándum que abroga totalmente la reforma educativa del 2013 y no destraba las negociaciones, por un lado, abroga y por otro lado no destraba. Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación expusieron que el documento atiende solamente a una parte de sus exigencias, entre ellas reparar las consecuencias de la reforma promulgada por el exmandatario Enrique Peña Nieto. Dirigentes de la coordinadora se reúnen hoy con Esteban Moctezuma,
al que desconocen, secretario de Educación Pública, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Adela Piña, presidente de la Comisión de Educación en San Lázaro. La organización Maestros por México, fundada por personas cercanas a la ex líder sindical Elba Ester Gordillo, celebró la disposición de Andrés Manuel López Obrador para abrogar la reforma educativa. O sea, es una punta de banda los maestros que celebran el que un memorándum acabe con una ley, nada más porque les conviene. Por supuesto. También se pronunció por mantener el diálogo y buscar los acuerdos necesarios para revertir los cambios aprobados en el 2013. Especialistas en educación criticaron que el jefe del Ejecutivo pretenda dejar sin efecto la reforma educativa. Argumentaron que la acción extralimita sus funciones, viola la división de poderes y envía un mensaje de una política autoritaria. La Coparmex acusó que la cancelación de la reforma educativa carece de sustento legal y, por tanto, su efecto es cuestionable. Lamentó que la decisión obedezca a presiones de un sector del sindicato de maestros y no tome en cuenta el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar el sistema educativo a fin de tener mayores oportunidades tanto de movilidad social como de desarrollo. Oye, inclusive dentro de Morena hubo algún tipo de sorpresa después de este anuncio del presidente de la República. Como lo hemos dicho y lo dices bien, Pedro, son gobiernos de ocurrencia, que tanto Ricardo Monreal, este hombre que ha sido un alfil del presidente, pero que ya ha mostrado también que tiene color morena para poder tener una corriente de ese partido, llama la atención que dice en un tuit: quienes estimen que se afectan derechos pueden acudir a los medios de impugnación que prevé nuestro orden jurídico, y da el camino. Dice: existe el juicio de amparo indirecto o de la nulidad administrativa, lo que habla de que Ricardo Monreal fue sorprendido por esta decisión del presidente y advierte que hay caminos en los cuales seguramente se le va a dar la razón a los que hoy mismo en la mañana, Pedro, o si no desde ayer, ya metieron estas impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a la Secretaría de Salud, al Seguro Social y al ISSSTE a atender demandas de médicos residentes para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos. Los doctores continúan trabajando bajo protesta hasta que todos reciban el pago por sus becas, un bono sexenal que se les adeuda por parte de... Es un bono sexenal, 3,000 pesos. Sí, no es nada. Pero bueno, en fin, es un lamento por el que ayer platicábamos de este tema con una de las dirigentes de los grupos de residentes que finalmente ya se han unido para protestar por las condiciones en las que trabajan. Con la reforma laboral, el gobierno federal busca cumplir los caprichos de legisladores de los Estados Unidos y poner entre la espada y la pared a las organizaciones sindicales mexicanas y que las condiciones laborales sean favorables para las grandes empresas, sobre todo las de los Estados Unidos. Esto es como amonesta la Confederación de Trabajadores de México. Con disciplina, la Policía Federal contribuirá a fortalecer a la Guardia Nacional y acatará sus leyes. Pues todavía hay leyes. Bueno, prometió el comisionado general de la Corporación, Arturo Jiménez. Sin mencionar la inminente desaparición de la Policía Federal, Jiménez subrayó que la corporación tiene la gran responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos y de libertades con esta Guardia Nacional. Imagínense ustedes que hoy el presidente dice: a través de un memorándum, doy instrucciones para que lo que hicimos con la Guardia Nacional no se cumpla. Sí, claro. Bueno, es igualito a lo que hizo con la reforma educativa. Igualitito. Un memorándum acaba con una ley. Oye, Pedro, pero lo hizo, sin memorándum lo hizo. Nombró a un militar en funciones, aunque en espera de su retiro, pero nombró a un militar en funciones cuando el acuerdo de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso y la participación de organismos sociales y civiles habían dicho y se habían puesto de acuerdo en que el mando iba a ser un civil. Y el presidente de la República, sin memorándum, dijo: este hombre es el que va a ser. Es el que va a ser por el canso. Porque me canso. Rafael Moreno, gobernador de Campeche, confirmó su interés en participar en la renovación de la dirigencia nacional del PRI. Dice que respetará los tiempos para cumplir con los requisitos de la convocatoria.
El Archivo General de la Nación presentó una versión pública ampliada de los documentos elaborados por la Dirección Federal de Seguridad entre 1979 y 83 sobre Andrés Manuel López Obrador, entonces priista y delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Se trata de 63 páginas, 38 más que el anterior expediente disponible de esta agencia de investigaciones, de esta agencia desde el 2011 hasta la fecha. Hay un legajo que empieza a hablar de un López Obrador que era considerado un radical, un hombre radical de izquierda que fue simpatizante de los primeros partidos políticos que estaban orientados hacia el comunismo o el socialismo. Ya le tocó Gutiérrez Barrios, ¿verdad? En ese entonces el director, en algún momento de ese periodo, era Gutiérrez Barrios. Sí, y él era, digamos, un militante tabasqueño, que su maestro era el maestro Pedrero, que fue gobernador, por cierto, a la sazón de Tabasco, y que fue, digamos, el autor intelectual del hoy presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter en contra de periodistas críticos a su gestión, a quienes les pidió de manera fraterna no hacer el ridículo. Pobre presidente, de verdad, pobre. Recomendación fraterna, respetuosa. No hay que hacer el ridículo, no menospreciar a la gente. Ya les he hablado de la fuerza de la opinión pública y se sigue pensando en que se puede manipular a el pueblo. Es lo que está haciendo usted, señor presidente. Exactamente es lo que está haciendo usted. Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad legal de otorgar concesiones de radio y televisión a las iglesias. Le pedí al subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, que me hiciera un análisis y me presentara un dictamen. Todavía está trabajando en eso. Voy a esperar su planteamiento y vamos a resolver. Y de todas maneras, como salga el asunto, se las va a dar porque... Hay que recordar que él profesa esa religión, la religión cristiana, y hace unos cuantos días toda la cúpula de las iglesias cristianas evangélicas se reunieron con el presidente. Es un deseo de las iglesias, no solamente la católica, sino también en específico la cristiana evangélica, en tener sus canales de televisión. No buscan un canal abierto tipo Televisa o TV Azteca, ellos no quieren eso. Lo que quieren es televisiones locales, canales locales, que eso porque es donde tiene su peso. Fíjense, en Houston hay un padre que tiene una iglesia que era el antiguo estadio de Summit de los Rockets de Houston. Lo compró, compró el estadio. Sí. Y este hombre tiene ahora una iglesia que se llama Lakewood. ¿Saben ustedes cuál es el sueldo anual del padre? No. $150 millones. No, bueno. O sea, le va mejor que a Onésimo Cepeda.